Hola Lola, ¿cómo andás? Buenas tardes. No sé a qué hora vas a ver esto, porque esto lo voy a grabar, lo voy a editar y después te lo voy a mandar. Como habíamos quedado en algún momento. Lo que pasa es que me tuve que ir de viaje y bueno, volví ayer. Eh, lo que vamos a ver ahora, todavía no te corregí el examen, no tuve tiempo, pero te lo voy a corregir hoy, no te preocupes. Eh, lo que vamos a ver ahora es ángulos. En realidad lo que vamos a ver de ángulos, vos ya en algún momento seguro ya lo viste, ¿no? Porque de lo que se trata primer año es de refrescar un poco eh, lo que vino en primaria para prepararlos para un poco más adelante. Así que, y bueno, alguna cosita nueva, ¿no? Va a haber. Pero en definitiva, lo que tratamos es de asegurar que los contenidos que ustedes deberían traer de primaria estén. Eh, Así que la mayor parte de lo que vamos a ver no te va a resultar nuevo. ¿Ok? Eh, bueno, nada, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, Lola, lo que tenemos ahí es una recta. ¿M? Esa recta está sobre un plano, que le podemos poner el nombre que querramos, plano alfa, yo no se lo puse, ¿no? Y está nombrada con una letra minúscula como toda recta. Bien, hasta ahí tenemos una recta. Bueno, Lola, a esa recta n le pusimos un punto que es el punto O. Bien, un punto cualquiera y lo nombramos con una letra. Y a esa recta que tenía un punto cero le vamos a agregar dos puntos A. Dos puntos más, el punto A y el punto B. Bien, a partir del punto cero yo puedo definir dos semirrectas, ¿no? Una semirrecta parte de un punto y es infinita hacia uno de los extremos. Por eso es una semirrecta. Bien, una con sentido en B, es decir, que empieza en cero y tiene el sentido de B, y otra con sentido A, es decir, que empieza en cero y tiene el sentido de A. A los dos lugares a donde se dirija la semirrecta, es decir, cualquiera de las dos semirrectas en realidad, son infinitas, ¿no? En ese sentido. Ahora, Lola, ¿qué pasa cuando yo tengo dos rectas que son secantes? Es decir, que se cruzan en un punto. En este caso, en la figura que ves, las dos rectas intersectan en el punto O. ¿Bien? Y cada una de las semirrectas resultantes, que van a ser cuatro, una O con sentido C, otra O con sentido B, otra O con sentido A y otra O con sentido D, ¿m? Me van a marcar cuatro áreas diferentes en la figura. Bien, un área que yo le voy a decir C o B, otro área que yo le voy a decir B o D, otro área que le voy a decir D o A y otra área que le voy a decir A o C. ¿Bien? Ok, cada una de esas áreas son un ángulo. ¿Ok? Y en realidad, Lola, cada área tiene un nombre. Si vos mirás la figura, ahora te la voy a volver a poner, ¿no? Pero si vos cuando mires la figura, eh, vas a ver que en realidad eh, cada nombre o cada nombre que yo te nombré es el nombre del ángulo, ¿no? Porque un ángulo lo podemos nombrar o con una letra griega, que no lo vamos a hacer porque así estamos nombrando los planos, o con tres letras, ¿sí? Donde la letra que denomina el punto de intersección de las dos semirrectas es la que va en el medio, ¿no? Entonces vos tenés el ángulo BOD o tenés el ángulo BOA, BOA, a ver, para que corro la cámara, DOA, ¿no? Son diferentes ángulos. Y tienen diferentes aberturas, ¿no? En este caso, como son dos semirrectas secantes, son ángulos opuestos por el vértice y tienen dos aberturas diferentes nada más. Pero un ángulo puede tener la abertura que a vos se te ocurra, ¿no es cierto? Y bueno, acá Lola tenemos un ángulo que es el ángulo COB y que yo lo voy a nombrar de esta manera.
con las tres letras mayúsculas que lo componen, con el punto de intersección en el medio, y esa figurita arriba, que es como una B corta invertida, ¿no? Que me está indicando que es un ángulo. Entonces yo estoy diciendo que ese es el ángulo COB. Y ahí tenemos pequeña el ángulo COB. Como vos te podrás observar, ¿no? Borré los nombres de las rectas, esas letras minúsculas con las que nombramos las rectas lo borré, ¿no? Y lo único que dejé son los puntos, porque forman parte del nombre del ángulo. Bien. Vamos a lo siguiente. No todos los ángulos son iguales, ¿sí? Hay algunos más abiertos, otros más cerrados, otros tremendamente abiertos. Vamos a hablar de ángulos internos, de ángulos externos. Así que en realidad toda esta variedad de ángulos que existen ameritan una clasificación. Bien, vos recordarás que existen unos ángulos que se llaman ángulos llanos, ¿sí? Y existen unos ángulos que se llaman ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados. Son los que forman dos rectas perpendiculares, ¿sí? Y los ángulos llanos son los ángulos que forman una sola recta, ¿no? Entonces, vamos a verlos. Ok, acá Lola tenemos dos rectas secantes perpendiculares, ¿no? Es decir, que están desplazados una de otras 90 grados. Yo creo que vos te acordás cómo se medía con un transportador y qué eran los grados. Si no te llegás a acordar, bueno, me decís y te lo explico en un videito corto, ¿no? Pero no vamos a perder tiempo en eso, si es que lo sabes. Bien, como te decía, dos rectas perpendiculares que están desplazadas a 90 grados, por eso son perpendiculares, ¿no? Y ahí marqué tres puntos, el punto A, el punto B y el punto O. Fíjate que a las rectas no le puse nombre, porque no me interesa ponerle nombre ya, ¿no? Se debería nombrar con dos letras minúsculas, pero ya no me interesa porque a donde voy es a los ángulos. Y los puntos no los dibujé en la recta, porque tampoco me interesa dibujarlos, ¿no? ¿Dónde están específicamente los puntos? Yo sé que el punto cero está en intersección, o el punto O, perdón, yo le sigo diciendo cero y es O. El punto A está en intersección, ¿no? Y el punto A y el punto B, bueno, están por ahí en algún lugar de la recta. No interesa bien dónde. Sí interesa saber que entre las dos semirrectas OA y la semirrecta OB, el desplazamiento de las dos semirrectas es de 90 grados y eso constituye un ángulo recto. Y cuando vos ves dibujado un ángulo recto, te das cuenta que es recto sin tener que medirlo, porque en vez de tener un arco delimitando el ángulo, tenés esa especie de cuadradito o de ángulo rectito que está al lado de la O. Eso me indica que es un ángulo recto. Bien, y acá tenemos una recta que no le puse nombre, ¿no? Ponerle recta R minúscula siempre. Bien, con un punto cero. Ese punto cero me está definiendo dos semirrectas. Una con sentido B hacia la derecha de tu pantalla y uno con sentido A hacia la izquierda de tu pantalla, ¿no? Mirando la pantalla. Bien. Estas dos semirrectas opuestas, es decir, dos semirrectas que pertenecen a la misma recta, constituyen un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Y a partir de la definición de ángulo recto y ángulo llano es que sacamos toda una clasificación de ángulos bastante simple en realidad. Y vamos por la parte más grande de la clasificación, ¿no? ¿Cómo es el tema? Vos tenés un ángulo que es llano, un ángulo de 180 grados, ¿no? Es una línea recta, ¿bien? Ese ángulo llano, como el que viste de recién. Si un ángulo es mayor que 180 grados, es decir, mide 220, 230, 240, 250, 300, 320, 340 hasta 360, que es el giro completo, ¿no? Ya la semirrecta pegó toda la vuelta, ¿bien? Si un ángulo es mayor que 180 grados, le decimos cóncavo. Y si es menor que 180 grados, le decimos convexo. ¿Bien?
O sea que los 180 grados nos dividen a la variedad de ángulos que existen en dos, cóncavos y convexos. Dentro de los ángulos convexos, también hay una clasificación, ¿no? Y eso me lo define el ángulo recto. Si un ángulo convexo es recto, es un ángulo recto. Ahora, si es menor que un ángulo recto, ya es un ángulo agudo, es decir, que tiene que medir menos de 90 grados. Y si es mayor que un ángulo recto, ya es un ángulo obtuso, es decir, que tiene que ser mayor a 90 grados. En realidad, un ángulo obtuso es menor que 180 y mayor que 90, por lo tanto es convexo, y un ángulo agudo es menor que 180 y también es menor que 90. ¿Bien? Entonces, Lola, ahí tenemos más o menos la clasificación, ¿no? Agudo menor que 90, obtuso mayor que 90, recto 90, ¿no? Y todos esos son ángulos convexos. Bien, los ángulos cóncavos son mayores que 180 y los ángulos llanos tienen 180 grados. No hay mucho más para decir de esto, excepto que en realidad, digamos, te voy a pasar una pequeña tarea sobre ángulos y bueno, y a partir de eso después vamos viendo cómo seguimos. No es un tema difícil, es un tema fácil, tampoco es para que te mates. Pero bueno, espero que la estés pasando bien por allá. Un abrazo, Lola.